buenas noches. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Miriam Masover, soy la directora de la institución Ulloa. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y las gracias por compartir este espacio que es muy importante para la institución, que es el ciclo de conferencias 2020 acerca de inhibición, síntoma y angustia en la clínica psicoanalítica. Siempre les cuento, la institución elige una temática clínica para tratarla a lo largo del año. Los martes, quincenalmente, en el auditorio de la Universidad del Museo Social Argentino, UNSA, que tan bien nos recibe. Este año, y por lo que todos sabemos lamentablemente por esta pandemia que afecta al mundo y también obviamente a la Argentina, lo hacemos en forma virtual, por lo menos hasta que se calme, salgamos de la cuarentena y veamos cómo sigue a posteriori de la cuarentena nuestras vidas. Siempre con optimismo, siempre con deseo, nosotros por el psicoanálisis y su clínica. Habíamos elegido, como lo hago todos los años, ¿sí?, como directora académica, la temática, que como les decía es una temática clínica, muchos meses antes, porque todo lo que tiene que ver con lo académico se programa mucho tiempo antes, así que alrededor de 6 meses antes de la fecha, elegimos como institución este tema: inhibición, síntoma y angustia en la clínica psicoanalítica. Nunca, jamás podríamos haber imaginado que iba a ser tan vigente esta pandemia que nos afecta, que nos hace sufrir, que nos tiene en la incertidumbre, trae aparejado en la vida cotidiana de todos los ciudadanos del planeta. Nosotros hablamos de la Argentina, pero nos sentimos parte obviamente del mundo. Esta pandemia trae a colación enfermedad y muerte. Por lo tanto, las inhibiciones, los síntomas, la angustia se hace sentir en cada uno de nosotros, en diferente grado, en diferente nivel. Y ahí entonces necesitamos y aplaudimos todas las noches, lo hacemos y de corazón, ¿sí?, con total empatía, a los médicos, a los enfermeros, a quienes nos están cuidando nuestra vida, ¿sí?, en relación a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Ahora, los psicólogos, nosotros con la orientación psicoanalítica, somos también profesionales de la salud y nos disponemos como profesionales de la salud a acompañar también a los pacientes, ¿sí?, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la salud mental. Entonces la institución Ulloa, que les cuento para todos aquellos que quizás recién se acerquen a través de esta virtualidad, la institución Ulloa brinda asistencia psicoterapéutica con orientación psicoanalítica en 35 consultorios en su sede, Avenida Pueyrredón 510, a niños, púberes, adolescentes, parejas y familias. Lo hacemos todos los días, incluidos los sábados, de 8:20 a 13. Y lo hacemos en forma permanente, como les decía, y ahora, en la actualidad, no dejamos de atender, por el contrario, les decía recién, aunamos nuestros esfuerzos desde la salud mental y estamos atendiendo en forma virtual. Seguimos acompañando a nuestros pacientes, los que se venían atendiendo, y todos aquellos que nos consultan, porque la escucha no tiene barrera. Eso es lo que está demostrando en el campo de la salud mental y la ayuda psicoterapéutica. Eso es lo que está demostrando, les decía, la pandemia de hoy. Lo muestra con mucha fuerza. La escucha, la transferencia no tiene barreras. ¿O acaso Sigmund Freud, ¿sí?, no escribía sus cartas y realizaba, entre comillas, el autoanálisis con Fries en otro tiempo donde no había virtualidad, pero que la podemos poner hoy en ese territorio, ¿sí? Cartas, escritos, armaron una transferencia y el análisis de Freud. Hoy, desde otra perspectiva, ¿sí?, estamos
atendiendo en forma virtual, como les decía también antes, acompañando, ayudando, inhibiciones, síntomas, angustia, desborde, de todo tipo y tenor. Y los profesionales en la institución Ulloa, como siempre, también seguimos nuestra capacitación, que es continua, es ardua, es seria. Lo hacemos todas las semanas reunidos en grupos con docentes de excelencia, docentes y coordinadores institucionales que configuran los grupos, y lo seguimos haciendo en los diferentes espacios. Este es un espacio de capacitación abierto, gratuito, a todos, pero que forma parte de la capacitación de posgrado de Ulloa. Entonces, este espacio, como todos los otros, se siguen sosteniendo. Igual, no, mejor, con más fuerza, porque se nos necesita optimistas, se nos necesita con fuerza, con ganas, con deseo. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Poniendo lo mejor de nuestra vocación. Eso es lo que tenemos. Vocación por el inconsciente, decía Fernando Ulloa, al que homenajeamos con nuestro nombre. En la noche de hoy y en esta apertura, tengo el honor de presentar a un maestro del psicoanálisis, el doctor Isidoro Beck. Isidoro Beck es un maestro porque su larga, enorme trayectoria, distinguida carrera, tanto, digamos, en lo que refiere a lo clínico como a lo académico, le hacen poder enseñar lo que para él es ya un oficio, el psicoanálisis. Destaco obviamente de Isidoro sus saberes, su claridad en la transmisión, y también destaco su generosidad y su ética a toda prueba al momento de transmitir y posicionarse fuertemente y siempre en relación al psicoanálisis, defendiendo su vigencia. Así que él sabe, y se lo transmito una vez más, cuánto lo respeto, cuánto lo admiro y fundamentalmente cuánto lo quiero. Por eso le agradezco el honor, ¿sí?, que me da, y a todos ustedes el que van a tener de escuchar sus palabras tan nutridas en contenido, porque están pasadas por su práctica clínica. Y entonces le doy la bienvenida, esta vez con una presencia y con palabras que van a venir en relación a la virtualidad. Antes de dar paso a sus palabras y volverle a agradecer a ustedes inmensamente estar con nosotros y acompañándonos fuertemente en sostener al psicoanálisis, su formación y su práctica, voy a leerles una pequeña bio, ¿sí? En un tiempo se llamaba currículum, ¿sí? Una pequeña bio, ¿sí?, de Isidoro Beck. Detalles, ¿sí?, pequeños de una gran trayectoria. Isidoro Beck, cuya conferencia se llama Inhibición, síntoma y angustia, tiempos lógicos de una experiencia, el psicoanálisis. Psicoanalista, más de 50 años de trayectoria clínica y académica, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y director en varias oportunidades de los cuadernos Sigmund Freud. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación en 1974. Ha dado cursos, seminarios y conferencias en distintas ciudades del país y en el exterior. Es autor de diversos libros, entre los que se encuentran Las intervenciones del analista, Estructura y transferencia en la serie de la neurosis, El abanico de los goces, Yo, ello y sí mismo, El prójimo, Enlaces y desenlaces de goce, Senderos del análisis, Progresiones y regresiones, Paso a pase con Lacan y Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. Muchísimas gracias
Isidoro, vuelvo a decirte por tu presencia y tus palabras en forma virtual. Ahora entonces los dejo con él. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente encontrarme con ustedes en esta institución que lleva el nombre de un psicoanalista argentino memorable, Fernando Ulloa. Agradezco la invitación y la confianza que una vez más me otorga Miriam Masover para inaugurar el ciclo de este año, que va a estar, según me dijo, muy centrado en una relación a la clínica. El título que decidí proponerles es Inhibición, síntoma y angustia, tiempos lógicos de una experiencia, el psicoanálisis. Esta referencia al tiempo, que será mi manera de articular esos tres conceptos freudianos que son el título, además, de un clásico trabajo de nuestro maestro, del inventor del psicoanálisis, me permite hacer una referencia al tiempo que estamos transitando y a una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos, tanto ustedes como yo, compartiendo este tiempo para seguir conversando de lo que se supone se articula a nuestro deseo, el psicoanálisis? Algunos, desde un amplio recorrido a través del tiempo y de una práctica generosa en el campo del psicoanálisis; otros, según me decía Miriam Masover, la mayoría de ustedes, en el tiempo de lo que mi maestro Pillon Rivière llamaba aprendices de psicoanálisis, aprendices como en el viejo taller medieval donde estaba el maestro y estaba el aprendiz, una referencia a lo que nuestro trabajo, nuestro oficio tiene de artesanía. Recuerdo que cuando mi maestro me nombraba a mí junto a otros como aprendices, yo sentía un gran alivio. Advertía entonces que no tenía ninguna necesidad de mostrar una apariencia de sabiduría, no estaba ante una mesa examinadora rindiendo examen, sino que tenía la amplia comodidad para situarme en la posición de aprender. Una enseñanza tiene dos caras: la que sostiene el enseñante con su enseñanza y la que viene del lado del alumno, del aprendiz, cuya tarea es aprender. Un aprender que, como dice una adivinanza, se caracteriza por una cierta relación singular al tiempo. Formulo la adivinanza. ¿Cuál es el problema de aprender a vivir? Que lleva toda la vida. Por suerte. Suelo decir que cuando un analista cree que está hecho, haciendo una pequeña humorada, digo, está hecho una momia. Esto tiene que ver no solo con un puro gesto de modestia, algo así como una posición políticamente correcta, de las cuales abomino, sino un efecto estructural. Si Lacan a uno de sus seminarios lo llamó encore, que traducido al castellano quiere decir aún, lo dice explícitamente: aún sigo hablando porque no puedo decir todo. Hay una imposibilidad del todo que desarrollaremos precisamente en lo que sigue de esta exposición. En sus comienzos voy a tomar el tema de la angustia. Freud
cuando mencionó desde un punto de vista del psicoanálisis qué podía decir de la angustia a fines del siglo XIX, pensaba su relación con la sexualidad, con la represión victoriana de esa sexualidad, que se canalizaba entonces en retenciones de la energía sexual, de la libido, que podía entonces transformarse en síntomas, pero también podía transformarse en angustia. Es decir, la represión, del mismo modo como la eyaculación precoz o la masturbación en la neurastenia por insuficiente evacuación de la libido, dejaban una libido acumulada que tendía a convertirse en angustia. Voy rápido, supongo que a lo largo del año habrá otros colegas expositores que desarrollarán esto con más extensión. En el año 1926, en su texto clásico, como ya dije, titulado Inhibición, síntoma y angustia, Freud no duda en reformular su teoría anterior, lo cual no quiere decir que la deseche. Quiere decir que ahora tiene una respuesta que extiende la reflexión y que responde de un modo más riguroso a sus nuevos avances en la estructura. Ahora se trata de la angustia, no de cualquier angustia, de la angustia señal, una angustia que le funciona al yo como señal para comenzar a activar sus mecanismos de defensa, entre ellos, aunque se distingue por su singularidad, la represión. Es decir, que hay una inversión del movimiento. A fines del siglo XIX, represión lleva angustia. En 1926, la angustia induce a la represión. Bien, son referencias que mantenemos vigentes y enseguida veremos por qué. Desde el horizonte que nos concierne, nosotros no vamos a caer en el error de la cronología, iremos desde lo actual haciendo un movimiento de Nachtraglichkeit, es decir, donde lo que tenemos ahora permite redefinir y reubicar lo anterior. Vamos a trabajar desde el paradigma que para mi lectura señala el horizonte del psicoanálisis de nuestro tiempo. Ese paradigma es el paradigma lacaniano RSI, un paradigma que viene a enfrentar tanto una tradición milenaria, religiosa, filosófica, de un dualismo de, por ejemplo, cuerpo-alma, cuerpo-espíritu. En las religiones salvacionistas se supone que si el cuerpo muere, el alma vive más allá. Es una dualidad que tiene que ver con la oferta principal de esas religiones, que es poder sobrellevar el límite final de nuestra condición, que es la muerte. Con Descartes, eso, en un planteamiento filosófico, se va a plantear de otro modo, pero que persiste en un realismo entre lo que es la res extensa y la res pensante. Con Lacan, el hecho de plantear una trilogía, un paradigma de 3 registros, de 3 dimensiones, como lo dice en francés, 3 dimensions, 3 dimensiones o mansiones, que también podemos usarlo en castellano, son 3 casas, por lo de mansiones, constituidas a partir del discurso. RSI, que en francés se dice hérésie, y hérésie es homófono con la palabra francesa herejía. ¿Por qué herejía? Porque más allá del dualismo religioso, cuerpo-alma, con un alma que tendrá la eternidad como premio según sus actos, es decir, que hay detrás de todo eso una cierta moral en juego, heresía implica una herejía porque en la medida que esos 3 registros, ya lo veremos, están bien enlazados,
dan la opción de la elección. Y la elección, como por ejemplo cuando Lutero dijo que él tenía el derecho a elegir su interpretación del texto sagrado, siempre fue planteada para los dogmas que antecedían como una herejía. La herejía para nosotros es justamente la opción para darle a nuestros analizantes de constituirse como sujetos de su palabra allí donde lo antecedía el dogma o el lenguaje del otro. Bien, estas tres letras, iniciales de real, simbólico, imaginario, marcaron en un orden inverso, imaginario, simbólico, real, tres acentuaciones en la enseñanza de este gran psicoanalista francés que fuera Jacques Lacan. Digo acentuación porque desde el comienzo, desde el año 51, desde el primer texto donde él presentó este paradigma, primero con Granoff, luego un texto solo firmado por él, quedó claro que no podía pensar en un registro sin tener en cuenta los otros dos. Es decir, que Lacan nunca adhirió ni al dualismo, que hablamos de criticar, ni al monismo, por ejemplo, de los filósofos de los tiempos de la Revolución Francesa, lo que se llamó el materialismo mecanicista, la Métrie, por ejemplo, donde el cuerpo era considerado como una máquina, uno de cuyos efectos era la actividad, llamémosle, pensante. Bien, Lacan nunca adhirió ni a ese monismo ni al dualismo del cual ya hablamos. Bien, en sus comienzos, Lacan se introduce en el mundo del psicoanálisis como un joven imberbe. Había sido un brillante estudiante de medicina, discípulo de un gran psiquiatra, Clérambault, con formación psiquiátrica, pero que no hacía mucho que venía de descubrir el valor de la obra de ese gran investigador vienés llamado Sigmund Freud y de su propuesta que era el psicoanálisis. Lacan acude en el año 1936 a un congreso de la Internacional Psicoanalítica que se hace en Alemania, en Marienbad. Estamos en plena época del nazismo. En ese congreso de la Internacional Psicoanalítica, si bien todavía Hitler no se había decidido a quemar los libros de Freud y también a mandar a campos de concentración a más de un psicoanalista, en ese congreso ya había posiciones muy encontradas. No es casual que en ese congreso donde Lacan presenta su primer texto sobre la constitución del yo, conocido en la parroquia psicoanalítica como el estadio del espejo, Heinz Hartmann, un discípulo de Freud que se formó en la lengua alemana, presenta sus primeros esbozos, sus primeros textos sobre un yo libre de conflicto y disponible para los procesos de adaptación. En ese congreso da la casualidad que estas dos posiciones extremas anuncian lo que va a desplegarse hasta constituir dos caminos absolutamente divergentes en la historia del psicoanálisis del siglo XX. A partir de Hartmann va a desarrollarse lo que se conoce como la ego psychology. Empujados por el autoritarismo, el totalitarismo nazi, Hartmann, Chris, otros grandes psicoanalistas vieneses van a emigrar a Estados Unidos de Norteamérica. Lowenstein, que fue analista de Lacan, también estuvo primero en París y luego también fue a Estados Unidos. Y no hay duda que también estimulados por el marco social en el cual se insertaban, desarrollaron, desplegaron al extremo un psicoanálisis centrado en lograr un yo fuerte. Ese yo fuerte, creo que no es muy difícil advertir, sirve para sostener una ideología que no es la del sujeto
a veces uno podría llegar a confundirse, sino una ideología del individualismo, de la ilusión de tú puedes. La proliferación de textos de autoayuda van en esa misma línea. Y este individualismo extremo al que lleva esta teoría del yo fuerte, además de desconocer la vigencia del inconsciente, es decir, que hace entrar por la ventana lo que Freud sacó por la puerta, que era la ilusión de una conciencia autosuficiente, esta ideología se pone, de hecho, al servicio de una concepción ultraliberal. En nuestros días es fácil escuchar la repetición como un cliché que la verdad que por momentos asombra por su falta de consistencia, de crítica a lo que se llama el neoliberalismo. La mayoría de los que dicen eso no tienen idea de qué es el liberalismo. Empecemos entonces por poner algunos hitos que nos ayuden a comprender que en principio hay un liberalismo político y un liberalismo económico. El liberalismo político es el que se sustenta en las tres banderas de la Revolución Francesa: liberté, égalité, fraternité. Marx decía, esas tres banderas que la revolución burguesa, que conocemos como Revolución Francesa, nos propone, debemos hacer que la burguesía la cumpla. No tenemos que desecharla. Es decir, que esa ideología del liberalismo político no es algo cuestionable. Nos dice que no hay que detener las creatividades de cada sujeto en su singularidad, esa es la idea de libertad, teniendo presente que eso puede llevar a un desarrollo muy amplio de algunos y un rezago muy sufrido de otros, por eso se plantea la cuestión de la igualdad, y la fraternidad como un modo de lograr un acuerdo entre ambas posibilidades. ¿Quién podría estar en contra de esa propuesta? Pues bien, por el otro lado surge lo que se llama liberalismo económico. ¿De dónde surge y qué quiere decir liberalismo económico? El padre de esa ideología fue alguien que también fue un referente importante para la obra magna de Carlos Marx, que fue El Capital. Se trata de Adam Smith y específicamente de su libro La riqueza de las naciones. En ese libro, una de las tesis principales es que la economía capitalista, por supuesto, se sostiene por un libre juego de la oferta y la demanda. Esto es lo que se llama una teoría de la libertad de mercado. Pero Adam Smith era un hombre inteligente, no era un tonto. No planteaba una libertad de mercado absoluta que como la mano de Dios arregla el mundo, aunque por lo que pasa en el mundo, para los que no somos demasiado religiosos o nada religiosos, podemos ver que ni Dios puede arreglar todo lo que sucede en el mundo. Pues bien, volvamos a Adam Smith. Adam Smith decía que no hay que interferir con el Estado, con reglas, leyes, en el libre juego de la oferta y la demanda, cuando el mercado funciona sin fuerzas distorsivas como la constitución de carteles, trusts, monopolios. En ese caso sí se debe intervenir. Bien, este es el antecedente del liberalismo económico que en el siglo XX, por los años 20, tuvo su relanzamiento con un teórico austríaco, Ludwig von Mises, y su discípulo, Friedrich Hayek, quien publica textos esenciales por los años 40 y que llevan al extremo esta teoría de un mercado en el cual no se debe interferir en absoluto. He ahí el origen de lo que se llama neoliberalismo, o que yo prefiero llamar ultraliberalismo. Este ultraliberalismo se encarnó en dos líderes políticos que seguramente ustedes recordarán: Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Bien, efectivamente, tienen razón los que hablan del neoliberalismo. Yo también cuestiono la vigencia absurda de ese neoliberalismo que pretende eliminar absolutamente
la vigencia de las instituciones, de lo que se llama el Estado, permitiendo entonces una concentración increíble del capital en manos de algunos y una pobreza distribuida enormemente entre la gran mayoría. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque no podemos negar que nosotros los psicoanalistas también estamos inmersos en el lazo social y con el riesgo de quedar entonces atrapados en los discursos vigentes sin poder liberarnos de ellos si es que no tenemos la posibilidad de interrogarlos. ¿Qué nos mostró nuestro maestro Freud, y lo siguió Lacan? Que nosotros los psicoanalistas sostenemos una ideología subversiva. No es una ideología basada en presupuestos abstractos o absurdos. Es lo que nuestra clínica nos enseña. Cuando el sujeto renuncia a su deseo, anda como alma en pena. Y el sujeto renuncia a su deseo cuando acepta sin más el sometimiento al sentido que el otro le propone. Pues bien, volvamos entonces a cómo planteó el joven Lacan en el año 36 su idea del yo. Retoma la formulación freudiana de que el ser humano llega al mundo, el infans, en posición de Hilflosigkeit, de desamparo, desvalimiento. Sabemos que ningún bebé podría subsistir más allá de algunas horas si no hay un otro que lo abrigue, lo alimente, lo cuide. Y sabemos que con eso solo no alcanza. Los estudios de un gran psicoanalista como fuera Spitz nos enseña que además necesita de amor, del deseo del otro. Eran bebés bien cuidados desde el punto de vista sanitario, llamémoslo así. Tenían sus vacunas, tenían su alimento, tenían su abrigo. ¿Qué les faltaba? Le faltaba un otro que los reconociera en su singularidad a través del amor, del deseo. Por eso entraban en marasmo, se dejaban morir. Bien, a Lacan, ¿a qué lo lleva todos esos antecedentes en su texto clásico El estadio del espejo? A plantear que en el comienzo el infans viene con una multiplicidad de sensaciones propioceptivas que no le permiten reconocerse como un yo unificado. Su primera experiencia de ese yo unificado, él la metaforiza hablando del espejo, que entre los 6 y 18 meses, un bebé puesto frente al espejo pasa a tener una experiencia donde es reconocible el júbilo. Un júbilo por poder anticipar en el campo de la visión lo que no puede lograr en el campo de sus sensaciones inmediatas corporales. Puede verse unificado. Pero tengamos presente que el espejo, si bien es confirmable este júbilo del bebé ante el espejo, lo es en la medida que está sostenido por un otro cuya mirada certifica esa unidad. Es decir, que en el principio el yo se reconoce gracias al otro. Lacan lo dice con sus aforismos que lindan entre una lógica rigurosa y una poesía que nos entusiasma, diciendo que en el principio el yo se constituye en una función de alienación. El yo se reconoce primariamente en el campo del otro. ¿Qué otro? El otro que funciona para él como un otro materno. Como diría Winnicott, el que le ofrece el holding en el cual puede reconocerse como unidad. Y esto tiene sus consecuencias en el campo del conocimiento, y ahí va al encuentro directo de la ego psychology. Lacan dirá: la función de conocimiento del yo no es más que una función de desconocimiento. Se reconoce allí donde no está, y allí donde está no se reconoce. Tenemos ejemplos de gente que, por ejemplo, tuvo la desgracia de tener una parálisis infantil en su infancia, en tiempos en que no había vacunas, y que sin embargo nunca funcionó como paralítico. Recuerdo una gran escritora argentina que fue una figura importante de nuestra cultura, que no tenía ningún problema. Es decir, al poco tiempo de hablar con ella, nadie recordaba que estaba en silla de ruedas. ¿Qué pasó? Es que tuvo un otro en su inicio que nunca la vio como paralítica.
Por supuesto que esta tesis de Lacan, que va al encuentro de la ilusión de un yo libre de conflicto, pagó su precio. En el año 64, Lacan fue expulsado, de hecho, él lo llamó la excomunicación, cuando se le prohibió dar seminarios y se consideró que sus análisis no tenían valor para lo que sería la formación de los didactas. Bien, esto en lo que concierne entonces al registro imaginario, lo que tiene que ver con el yo, el lugar que tiene, que en su comienzo, en el lacanismo, fue pensado como algo que, por la crítica misma que Lacan le hacía a la ego psychology, de lo cual había que desprenderse, de lo cual había que prescindir. Recuerdo de alguien que se decía psicoanalista, lo cual era dudoso, que decía, yo no amo, porque el amor tiene que ver con lo imaginario. Por suerte, era una frase absurda, propia de su ignorancia, porque si no, si eso fuera verdad, estaríamos frente a un psicótico. Bueno, esto lo vamos a ver luego, que no se trata entonces de considerar a lo imaginario de un nivel inferior, sino de darle el lugar que le corresponde en la estructura. Lacan dijo que luego, a partir de los años 50 en adelante, y en los años 60 desde ya, acentuó su enseñanza en lo que es el orden de lo simbólico, el registro de lo simbólico. Y ahí Lacan nos propuso un aforismo que es un aforismo de inicio de sus desarrollos rigurosos en la lógica del inconsciente. El aforismo dice así: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Estamos hablando del inconsciente como lógica de incompletud. Vamos a ver que el inconsciente no se reduce solamente a este inconsciente como lógica de incompletud. La frase esa, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, suelo decirle a mis alumnos que la palabra clave es la palabra cómo. Cómo quiere decir que está constituido, igual que el lenguaje, por elementos discretos. El lenguaje está constituido por fonemas que se combinan en una cantidad mínima de 22, 24, 26 según la lengua, para constituir todas las palabras de esa lengua, palabras que construyen frases con las cuales se construyen enunciados. Pues bien, el inconsciente está constituido por unidades discretas. Freud la llamaba Vorstellung Repräsentanz, que nosotros traducimos como representante de la representación, y Lacan directamente lo llamó, siguiendo la enseñanza de Saussure, significantes. Al estar el inconsciente constituido por elementos discretos, responde entonces a la lógica que nos propone la matemática y la fundamentación matemática que Cantor hizo de la aritmética. Un conjunto no está constituido sino por una cantidad de elementos discretos del cual al menos uno le falta. Cualquier libro de lógica que ustedes tomen van a ver que en la primera o la segunda página se van a encontrar con una sentencia que dice no hay conjunto universal. Pues bien, vemos que cuando a los chicos se les enseña teoría de los conjuntos, se les dice que tracen una circunferencia y adentro ponen crucecitas que cada una representa un elemento. Pues bien, también les hacen poner un circulito con una barra que es el subconjunto vacío. ¿Qué quiere decir un subconjunto vacío como parte de un conjunto? Si no tiene ningún elemento, ¿para qué se escribe? Porque indica que hay un elemento que falta al conjunto. Pues bien, ese conjunto al que le falta un elemento es una buena manera lógica de escribir el inconsciente. Lacan lo escribe con un matema, que es la letra A mayúscula, inicial en francés de autre, y ese elemento que falta al conjunto, esa X que ponemos al costado, fuera del conjunto, yo digo, es lo que Lacan escribe con la letra griega Phi mayúscula, es decir, el falo simbólico. Entonces le propongo, voy a decirlo lentamente para que puedan seguirlo, ese falo simbólico es el significante de la falta en el otro.
es lo que le hace presente al otro, como conjunto de elementos, su falta. Bien, esto nos permite avanzar un poquito más, porque hablar del falo simbólico como un significante que marca la falta en el otro, nos permite resolver una controversia que fue muy graciosa en la historia del psicoanálisis, cuando desde un discurso feminista equivocado se le respondía que si Freud afirmaba que las mujeres se caracterizan por no tener pene, entonces los hombres se caracterizarían por no poder quedar embarazados. No se va a ningún lado con respuestas imaginarias. Suelo decir que responder a un error con una respuesta simétrica no es más que lograr un error simétrico. Lacan dijo: no se trata del órgano, se trata de un significante, y ese le falta tanto a la mujer como al varón. Pero es una falta propiciatoria, porque, suelo señalar que la teoría freudiana, y que Lacan retoma y extiende, se basa en lo que yo llamo un socratismo. Socratismo que está contado en los diálogos platónicos, por ejemplo en el banquete, cuando su maestra en cuestiones de amor y erotismo, Diotima, le dice a Sócrates que para poder desear o amar algo hay que tener en el inicio una falta. Sin esa falta no hay deseo. Esto es el valor propiciatorio de la castración, lo cual ya implica un cambio muy importante, acá sí, entre Freud y Lacan. Mientras que para Freud la castración es una amenaza, porque está situado en la pérdida del órgano, para Lacan, y esto lo digo yo con estas palabras, la castración no es esa castración del órgano, que sería una dimensión imaginaria de la castración, sino la castración del otro. Aceptar que estamos habitados por una batería a la cual le falta un significante, y que esa falta de un significante también implica una incompletud de goce. Esa incompletud de goce, ¿cómo la podemos explicitar? Bueno, no se ha encontrado ningún pueblo en la antigüedad, ni en el presente, ni los bosquimanos del África, ni los pigmeos de Australia, donde esté permitida la relación sexual del hijo varón con la madre. Es lo que conocemos como la prohibición del incesto. No se dice de la hija mujer, pero también es válido. Lo que pasa es que se lo da como de hecho, pero también es lo mismo. ¿Por qué? Porque en su inicio, Freud clásico, cuando una madre desea un hijo, no decimos, como dicen las revistas de moda femeninas, porque está llena de amor, o como nos lo quiere vender Hollywood, porque tiene tanto para brindar. No, quiere decir que está confesando que hay algo que le falta y espera que con su hijo pueda lograr ocupar ese lugar de falta. Freud lo dice más claro y de un modo más extremo. También veamos el coraje de Freud al decir esto a comienzos del siglo XX. Dijo: una mujer desea un hijo como sustituto del falo que su padre no le dio. Hay que tener coraje, ¿verdad? Bueno, aprendamos de nuestros maestros que dedicarse al psicoanálisis es estar dispuestos a sostener esta función subversiva. Una subversión que nada tiene que ver con tirar bombas ni nada por el estilo, sino de no dejarse aplastar por las conveniencias de lo que se llama lo políticamente correcto. Bien, esa prohibición del incesto quiere decir que en el inicio somos todos exiliados del goce del otro, pero es un exilio propiciatorio, es el que nos abre la posibilidad, a partir de esa pérdida de un goce, de encontrar los múltiples goces de la vida. Diríamos así: habiendo hecho el duelo del pecho de mamá, tendremos la oportunidad de disfrutar de múltiples menús. Bien, se trata entonces de un inconsciente estructurado como un lenguaje, de una lógica de incompletud, con algo muy esencial, y es que Lacan nos dice: el ello no es el inconsciente. ¿Cómo? ¿El ello no es el inconsciente? Bien, esta es una distinción que en Freud no está. Está puesta en acto en algunos lugares, pero en otros lugares aparecen como semejantes. Por ejemplo, Freud dirá:
la pulsión inconsciente, el inconsciente pulsional. Con Lacan, a partir específicamente de Lógica del Fantasma y el Acto Analítico, 2 seminarios que están en el medio de su enseñanza, aunque ya estaba anticipado en los grafos, mucho antes, es muy contundente. El ello no es el inconsciente. Alguien puede decirme, ¿pero cómo? ¿Entonces el ello es consciente? No. El ello es un inconsciente tópico. Pero con Lacan, y este es su gran mérito, tenemos el inconsciente como lógica de incompletud. Esto es un mérito enorme de Lacan, para lo cual él acudió a la fundamentación lógica de la aritmética de Frege, a las paradojas de Russell, al teorema de Gödel, a la lógica conjuntista de Cantor, a algunos desarrollos de Wittgenstein, un trabajo enorme, admirable, que merece ser reconocido por eso mismo como un verdadero maestro del psicoanálisis. Lo mismo hizo con relación al superyo y el ideal del yo. En Freud ustedes pueden leer que a veces pone superyo _ ideal del yo, pero al poner las dos palabras quiere decir que nuestro maestro Freud también advertía que había una diferencia entre uno y otro. Pues bien, con Lacan, el superyo también pertenece a un inconsciente tópico, son mandatos coagulados que tenemos que ayudar a nuestros analizantes a liberarse. El ideal del yo, en cambio, implica aquellas marcas propiciatorias que dicen al yo aquello que le falta, pero que también lo orienta. Ese podría ser el sendero que te convenga. Bien, esto que es del ello, que serían las tentaciones, y que también viene del otro, lo que es del superyo, que serían los mandatos, que también viene del otro, puede o no pasar por el inconsciente como lógica de incompletud. Para hacerlo más gráfico, suelo decir, puede o no pasar por el colador del inconsciente. Si pasa por el colador del inconsciente, tendremos entonces el fantasma bien constituido como lugar donde se articula el deseo. Y entonces tendremos una pulsión bien enlazada al deseo, porque ciertamente no es lo mismo comer como una persona bulímica que comer según las reglas de la mesa, según aquello que nos permite comportarnos en el lazo social. Supongan que ustedes me invitan a cenar a su casa. Hagamos la ficción de que no estamos en tiempos de pandemia. Bien, suele darse que en primera instancia, aunque uno ve que ahí al costado está la mesa puesta con ricos manjares, inviten con un pequeño brindis, con algo como para comenzar, y aunque uno esté con muchas ganas de comer, sin embargo, restringe la inmediatez de ese goce. ¿Por qué? Porque es más importante como deseo mantener el lazo social con los anfitriones que nos han invitado. Es decir, es una pulsión oral enlazada al deseo. En cambio, en la bulimia, la pulsión está desenfrenada, desenlazada del deseo. Es como el alcohólico. Un alcohólico, como recuerdo un paciente que atendí en una época, cuando yo atendía en una villa llamada de emergencia, era un hombre que podía tomar incluso el alcohol de quemar de la lámpara, le daba lo mismo. Ya no podía distinguir un alcohol de otro alcohol. En cambio, quien puede paladear un buen vino, bueno, lo distingue y lo toma dentro de una medida que está también dentro del lazo social. Bien, es decir que también el superyo puede funcionar como mandato coagulado. Esto que dije recién tiene que ver con el ello y el colador del inconsciente. Ahora voy del otro lado, del lado de los mandatos. Pues bien, los mandatos coagulados pueden persistir como tal y son aquellos mandatos que el analista descubre, en un análisis que se prolonga, que la interpretación simbólica no los puede modificar. Distinto cuando esos mandatos han podido pasar por el colador del inconsciente y entonces pasan a convertirse en un ideal del yo. Supongamos de ustedes, los que son aprendices de analistas, que alguno de ustedes es hijo de una madre judía, como es el caso de mi historia. Para una madre judía es obvio que no hay nada mejor que tener un hijo doctor. Les recuerdo el famoso chiste. Va Rebeca con su amiga Sara a asistir
a la asunción a la presidencia de los Estados Unidos de su hijo. Bueno, se sientan en primera fila como corresponde al hecho de ser la madre del futuro presidente, y cuando aparece el presidente con todos los que lo acompañan, entre ellos su hermano, Rebeca le dice a Sara: mirá Rebeca, ese que está al lado del futuro presidente, ese es mi hijo el doctor. Bueno, supongamos que la mamá de alguno de ustedes quería que ustedes fueran doctor, entendido por doctor un médico. Y ustedes van un día y les dicen, como fue mi caso: no, mira mamá, sí, me recibí con diploma de honor, podés estar orgullosa, contarle a todas tus amigas, pero ¿sabés qué? Me voy a dedicar a algo específico que se llama psicoanálisis. Recuerdo que mi madre lloró, dijo: ¿pero qué? ¿Eso es un doctor? Bueno, después, para calmarla con los años, cada vez que me veía con la camisa y la corbata puesta, ella se ponía contenta, decía: bueno, así sí pareces un doctor. Bueno, pero ahí, ¿qué se sucedió? Que del mandato del otro, quiero que seas un doctor, yo pude hacer algo distinto, y tal vez el joven al que me dirijo en esta charla pueda también hacer algo distinto. De hecho, lo está haciendo si está acá escuchando esta exposición, y decir: sí, me voy a dedicar al campo que implica el sufrimiento del otro, pero lo voy a hacer desde otro ámbito que es del discurso de la ciencia médica. Lo voy a hacer desde el psicoanálisis. Y de paso les digo, para quienes les pasa una historia parecida, para que no renuncien a esa elección, que el psicoanálisis es el hijo del fracaso de la medicina. No olviden que las primeras pacientes que atendió Freud eran pacientes histéricas ante las cuales la medicina más desarrollada de su tiempo, que era la del Imperio Austrohúngaro en Viena, los médicos decían: usted no tiene nada. Le faltaba un poquito de modestia, porque tendrían que haber dicho: usted no tiene nada que yo desde la ciencia médica de mi tiempo pueda resolver. Y entonces las mandaban a ese señor tan extraño, que también era médico de su formación, llamado Sigmund Freud, que decía tener un tratamiento para esas crisis histéricas. Vuelvo a repetir, el psicoanálisis es hijo del fracaso médico. Hoy, lamentablemente, estamos en un tiempo de regresión en el cual se nos quiere convencer que todo se reduce a una cuestión cerebral. Por supuesto, no todo el mundo dice eso, pero lamentablemente grandes pensadores, como por ejemplo Yuval Noah Harari, que ha escrito libros memorables que son muy recomendables, llega a decir que con el tiempo todo lo que atañe a la depresión dejará de ser algo que concierna al campo de la psicología o el psicoanálisis. Será solamente una cuestión cerebral. ¿Cómo puede un hombre tan inteligente decir semejante pavada? Si a alguien se le muere un padre, ¿está triste porque hay un cambio cerebral o está triste porque perdió un ser querido? Esa pérdida del ser querido es la que produce un cambio en el hardware, es la que produce un cambio en la sinapsis. Los que trabajan en neurociencia ya hace años que han descubierto lo que se llama la plasticidad neuronal. Las neuronas, que tienen entre 1000 y 10.000 conexiones unas con otras, cambian sus conexiones según el estímulo que les llega desde el otro. Esto ya está confirmado. Pero además hay algo elemental que nos lo enseña la vida misma. Si alguien está triste y en pleno duelo porque rompió una relación amorosa que le era muy importante, está triste y está en pleno duelo no porque le cambió la química cerebral, sino que la química cerebral cambió porque ha tenido esa pérdida. Cambian causalidad y efecto. Es lo mismo que aquellos que nos proponen la pavada de la risoterapia. Si yo estoy en pleno duelo de un ser querido y me invitan a reírme, ¿qué gracia me puede causar? Tal vez por un instante me hagan olvidar de mi duelo y me ría, pero después seguiré con el afecto de la tristeza, inevitable, porque estoy en pleno duelo. Bueno, nos encontramos lamentablemente con ese tipo de desarrollos que me lleva a decir muchas veces en broma, cuando frases como esas están sostenidos por algunos profesores de Harvard, digo: espero que a estos profesores de Harvard, no son todos por supuesto, a esos que Dios los tenga siempre en Harvard. Bueno, digo que se trata de 3 registros. Hablé un poco del registro imaginario, del registro simbólico, voy a lo real. ¿Cómo definir lo real? Pues bien, con una fórmula tautológica que parecen fórmulas que circulan de un modo tonto, cerradas en sí mismas, pero que son muy fuertes.
Lo real se caracteriza por no ser lo simbólico ni ser lo imaginario. También dice Lacan, lo real es lo imposible. ¿Qué quiere decir que es lo imposible? Algunos se equivocan y creen que imposible es inexistente, de ningún modo. Si algo caracteriza a lo real, dice Lacan, es la existencia. Así como a lo imaginario lo caracteriza la consistencia y a lo simbólico la insistencia, fundada en lo esencial de lo simbólico, que es su agujero, el lugar de la falta, que es una falta doble, como ya dijimos, por eso mencioné lo de la prohibición del incesto, una falta de un significante que también reenvía a una falta de goce. Bien, este real, que Lacan lo sitúa como existencia, dice existere, eka-sistere, ek fuera, sistere lugar, es la etimología griega, quiere decir que lo real existe a lo simbólico y a lo imaginario. Lo digo de otro modo, quiere decir que lo simbólico y lo imaginario no pueden cubrirlo totalmente. Lo que llamamos el trauma es una de las formas de emergencia de lo real. Por ejemplo, hoy estamos ante esta irrupción de lo real de una pandemia. Y fíjense qué produce esa irrupción de lo real. Por un tiempo nos desmantela una homeostasis que nosotros llamamos realidad. La realidad no es lo real, la realidad es lo que nuestro imaginario nos ofrece para creer que habitamos un mundo. No nos apuremos en ser críticos con eso. Sin esa realidad y sin esa ilusión de que habitamos un mundo, no se puede vivir. Nosotros como psicoanalistas, en la experiencia del análisis, ayudamos a que nuestros analizantes tengan momentos en que puedan advertir lo que está más allá de esa realidad, de eso que llamamos lo real, que también lo habita. En este momento que estamos frente a la pandemia, decimos sí, es real que estamos frente a la pandemia, y es real que esa palabra pandemia es un eufemismo de lo que esconde, y es que detrás está la palabra muerte. Nos muestra de un modo brutal la fragilidad que nos constituye a nosotros y a nuestros seres queridos. ¿Y cuál es la manera de responder ante esa irrupción de lo real? Pues bien, se trata de ver cómo ayudamos a nuestros analizantes a encontrar ante el mismo real una mejor respuesta como sujeto. Bien, les muestro ahora, para que ustedes lo vean, cómo Lacan articula estos tres registros en la última de las escrituras a la que él apeló, que es un capítulo de la topología. Es lo que se llama la matemática de los nudos y específicamente del nudo Borromeo. Es un nudo hecho de 3 anillos enlazados de tal modo que cumple con 2 cláusulas. Una cláusula restrictiva, ningún anillo penetra al otro. Esto no se aprehende a la primera mirada, hay que hacer la prueba con cada uno. Y una cláusula prescriptiva que dice que si corto un anillo, los otros 2 también se separan. Si eso se cumple, estamos frente a lo que se llama un nudo Borromeo. A Lacan le sirve para mostrar qué es ese nudo Borromeo si le ponemos letras, cosa que el matemático no hace. R y S, real, imaginario, simbólico. Lo que nos muestra es la estructura del sujeto. Vamos a poner entonces algo en su lugar. El objeto del psicoanálisis no es el objeto A. El objeto A es un elemento importantísimo de la estructura, pero el objeto del psicoanálisis es el sujeto, de cuya estructura el objeto A es parte importante. Nosotros nos consagramos al sujeto. ¿A qué sujeto? Al sujeto de lo simbólico, al sujeto del inconsciente, enlazado a lo real y a lo imaginario. Bien, ¿cómo se relaciona esto con el título de la charla que hoy les propuse? Bueno, vamos a comprobar con esta nueva escritura que ahora les voy a proponer, cómo Lacan verifica lo que afirmó cuando vino a Caracas pocos meses antes de su muerte. Él dijo
mantuve un diálogo con Freud de toda la vida. Y es más, como para que no hubiera dudas, dijo: yo soy freudiano, ustedes si quieren sean lacanianos. Bueno, yo leo eso a mi manera y digo, para mí, ser lacaniano es ser también freudiano. Por eso siempre me opuse a que a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la cual soy miembro fundador, se le cambiara su nombre por Escuela Lacaniana, como otras instituciones lo han hecho, y bueno, que es también válida una respuesta, pero que yo considero innecesaria en nuestro caso. En nuestro caso, llamarnos Escuela Freudiana es claro que es una escuela que puede recoger la inspiración freudiana, como si dijéramos escuela platónica, escuela estoica, en la medida que tenemos desde los desarrollos de Lacan una nueva lectura, una nueva vida de esos textos que parecían muertos del creador del psicoanálisis. Y bueno, acá les muestro entonces cómo Lacan articula con el nudo Borromeo, con los 3 registros de real, imaginario y simbólico, los 3 títulos de inhibición, síntoma y angustia. Tenemos la inhibición como la inmixción de lo imaginario en lo simbólico. ¿Qué quiere decir esa inmixción de lo imaginario en lo simbólico? Quiere decir que ahí estamos invitados a atravesar una barrera, la barrera de la homeostasis. Cuando un paciente acuda a nuestro consultorio, suele acudir por un sufrimiento que tiene su razón en un deseo en el cual no puede avanzar. Y no puede avanzar en ese deseo porque entre el sujeto y su deseo se interpone un goce parasitario. Ese goce parasitario que está fundado en lo que llamaríamos no solo el bien, como dirían los antiguos que hablaban del bien, la verdad y la belleza como equivalentes, sino en los bienes, en la multiplicidad de los bienes que pueden servir, y más en el mundo consumista que habitamos, para anular el encuentro del sujeto con su deseo. Tenemos que atravesar ahí entonces una primer barrera, que es la barrera del bien. Después tenemos el síntoma, que Lacan lo explicita en RCI, que es uno de sus seminarios últimos, como la inmixción de lo simbólico en lo real. Algo no anda bien en lo real por la inmixión de lo simbólico. Un ejemplo muy simple. Leemos muchas veces en los diarios, los que se dedican a cultivar manzanas en el Valle de Río Negro prefieren dejar que las manzanas se pudran en sus plantaciones porque ha habido tal producción que los ingenios, a los que tienen que venderle la producción, aprovechan esa superproducción para pagarles precios irrisorios. ¿Qué es lo que está ahí funcionando mal en un mundo donde hay hambre, donde hay gente que no le alcanza para comer, incluso en nuestro país? ¿Cómo puede ser que se deje pudrir alimento que podría ser tan valioso? Es el orden simbólico capitalista que hace que algo no ande bien en lo real. La tierra, como decía Víctor Hugo en su famoso poema, la tierra es generosa, brinda todo lo que puede, si le ponemos las semillas y el agua necesaria. Es el orden simbólico capitalista el que hace que, por sus reglas equivocadas del libre mercado, del ultraliberalismo, que lleve a ese síntoma, porque es un síntoma, decía Marx, y Freud tiene la misma idea de síntoma, Lacan lo subraya, que la que tenía Marx, aunque Freud nunca hizo mención a Marx, que es que por lo simbólico algo no anda bien en lo real. Y tenemos que, si el analista puede mostrar el fundamento inconsciente de eso que retiene al sujeto en su inhibición, en sus bienes, de contragolpe también puede llegar a apagar el síntoma en una interpretación cuya estructura poética acerque al sujeto a su verdad. Y su verdad será advertir el goce parasitario que lo separa de su deseo. Cuando hablo de goce parasitario, no me refiero a ninguna moral, estoy diciendo que se trata de el goce que en cada uno lo aparta de su deseo. El ejemplo clásico, ¿quién puede dudar que el fútbol
tiene que ver con la esencia de Maradona, con lo que constituye el eje de su deseo. Pero cuando lamentablemente es atrapado por la droga, la cocaína, que llega, esto es público, no es una infidencia, a tener incluso el deseo de suicidarse, y que además hace que termine de un modo abrupto su carrera deportiva, futbolística, no podemos negar que ese goce de la droga, en el cual lamentablemente quedó atrapado, se interpuso entre Maradona como sujeto y su deseo. Y el tercer elemento, que es la angustia, vemos que Lacan lo propone como la inmixción de lo real que atraviesa el campo de lo imaginario. Es lo que nos pasa hoy con la pandemia. De pronto nos desmantela nuestra vida cotidiana. Estamos en cuarentena, teniendo que suspender los contactos en presencia con nuestros pacientes, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, y ordenar nuestra vida de otro modo, con un primer tiempo que a todos nos ha pasado, ¿no?, de desorientación, confusional, hasta que, como somos neuróticos, volvemos a rearmar el nudo en las condiciones posibles para cada uno. Bien, acá volvemos entonces al comienzo de esta reunión. ¿Qué sentido tiene que en medio de tanta desgracia nosotros nos juntemos para conversar sobre psicoanálisis? Nosotros también, como los médicos a los cuales se aplaude todas las noches, y yo también lo hago, aunque yo también soy médico, yo también lo hago, nosotros también nos dedicamos a lo que llamamos la salud de la gente. Siendo Lacan ya muy anciano, un periodista le preguntó: ¿y para qué sirve el psicoanálisis? Y Lacan, el gran teórico, respondió de este modo tan simple: para que la gente se sienta bien. Y el problema es que el ser humano, cuando suspende su deseo, anda como alma en pena. Lo primero que tenemos que recomendarle a quienes se acercan a nosotros, y ahora yo lo hago con ustedes, es sostener todo aquello que tenga que ver con nuestro deseo dentro de lo posible en las condiciones que ahora estamos transitando. Hablo con un paciente y le pregunto: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice: sobreviviendo. Bueno, vamos a ver si conversando, además de sobrevivir, podés vivir. De eso se trata. Vivir quiere decir, como nosotros somos parletres, quiere decir el real de la vida anudado al deseo y también al sentido de lo imaginario, en la medida que es el sentido del sujeto y no el sentido del otro. En este caso, en el caso del síntoma, el analista tiene que ayudar a pasar la barrera del eidos, término griego que quiere decir pudor. Nosotros no hacemos como en un té inglés donde jamás se habla de política ni de religión. Nosotros hablamos de aquello que está cubierto y ponemos al descubierto precisamente la falta. Por un lado, la falta como falla, donde se juega el error, por ejemplo, la amartía, como decían los griegos, o puede ser la até, que ya implica el orden de la pasión, pero también, un poquito más, descubrimos la falta que es estructural, la que ya no es ni error ni pasión, una falta que nos constituye y que nos impide creer que cualquiera de nosotros tiene derecho a hablar desde la certeza. Para entender por qué Freud se dedica a hablar del hombre Moisés y la religión monoteísta, tenemos que incluso entender la dimensión política subversiva del monoteísmo. Freud sabía apuntar bien a dónde dirigía sus textos. El monoteísmo judío, que dice yo soy tu Dios, tu único Dios, es una manera de decir que si yo soy tu Dios, tu único Dios, ningún ser humano, ningún parletre puede decir yo soy Dios, y por ende no me falta ningún significante y dispongo de todo el goce que se me ocurre. Es políticamente subversivo. Nadie puede tener el derecho a decir yo sé lo que a todos les conviene. Y la tercera barrera, que es la que tiene que ver con la que atañe al lugar de encuentro de lo real con lo imaginario, es la de la belleza, donde Lacan nos enseña también que esa cubierta imaginaria que nos permite advertir eso que llamamos belleza, es también la cortina que cubre lo que está detrás, que es el horror de la muerte. Se ve bien con lo que en castellano llamamos naturaleza muerta, esas flores que en el jarrón nos sirven para adornar la mesa que compartimos con otros,
y que en inglés se llama Still Life, todavía vida. Es un intermedio entre la vida y la muerte. La belleza de esas flores nos ocultan que arrancadas del jardín donde florecían y donde también encontrarían su fin, están en el jarrón transitando inexorablemente los tiempos finales de su existencia. Bien, hablamos entonces de lo que nos concierne: inhibición, síntoma y angustia, tiempos lógicos, barrera del bien, barrera del eidos, barrera de la belleza, como tiempos también de una cura, del análisis, que vuelvo a repetir, los tomamos como un esquema general. En cualquier análisis puede ocurrir que esto suceda desde el inicio de otro modo y que en cada sesión puedan darse variaciones. Como toda enseñanza, tenemos que tomarla como un modo de intentar explicitar lo real de una experiencia sin hacer de eso un dogma. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes y aguardo las preguntas que ustedes puedan formular. Será un gusto responder a ellas en la medida de lo posible.